una vez un niño le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Hermano, ¿usted alguna vez se ha preguntado qué tamaño es Dios? Y dice, entonces el padre al mirar al cielo vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. El niño le contestó, muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño ves el avión? Y el niño le respondió muy asombrado, papá, es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor será en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y así es, hermano. De acuerdo a nuestra distancia con Dios, así lo vamos a ver. Yo siempre les he dicho, de acuerdo a lo que nosotros vemos, así es Dios. Si nosotros creemos que Dios es grande, así es Dios para nosotros. Pero si creemos que es pequeño, que no puede ayudarnos, que no nos puede bendecir, también así es Dios. Entonces Dios es del tamaño que usted y yo tenemos, de la forma en que lo veamos y de la fe también que usted y yo tengamos para con Él. Ese es nuestro Dios. Vamos a ver, hermano, en estos minutos que quedan, tres cosas importantes acerca de la oración para que sea más efectiva y genuina en la vida de los hijos de Dios. Porque esto es para los hijos de Dios, para usted y para mí. Que pongamos esa confianza en Él. Y la número uno, después la vamos a ir viendo, la número uno es la obediencia. Y la obediencia, hermano, es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Es una decisión que tomamos si somos obedientes o no le somos obedientes a Dios. Porque Dios, hermano, a la fuerza no quiere las cosas. Váyase allá a Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios, les dijo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, usted y yo decidimos si le somos obedientes a Dios. Usted y yo lo decidimos. La número dos es la humildad. Y que cuesta, hermano, ser humilde. ¿Va? Cuesta ser humilde. Pero Dios no nos la pide. Y ese es otro de los requisitos, hermano, que nosotros debemos de tener para que nuestra oración no tenga estorbos. Dijimos la obediencia, la humildad, y esta, hermano, es una actitud. La humildad, hermano, es lo contrario a la soberbia. Como les decía al principio, cuesta muchas veces ser humildes. Porque cuesta, hermano. Vayas allá a Santiago 4:6, dice, pero Él, que está hablando de nuestro Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto queremos ver la gloria y la gracia de Dios? Trabajemos la humildad, hermano. Trabajemos la humildad. Yo sé que cuesta. Muchas veces cuesta tragarse las palabras cuando alguien nos está quizá ofendiendo o haciendo daño. Pero es parte de lo que nosotros debemos de hacer y lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y la tercera es el agradecimiento. ¿Cuántos somos agradecidos con Dios? Porque, hermano, a Dios no le debemos de dar o de ser agradecidos solamente en lo bueno, solamente cuando los bendice, solamente cuando tenemos salud, cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos un buen empleo. No, hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios en todo. Yo sé que muchas veces es difícil darle gracias a Dios por una enfermedad,
por una situación difícil. Pero hermano, debemos de ser agradecidos con Él. Para los que no lo sabían, el miércoles de la semana pasada estuvimos aquí en el culto. Como a las 11 de la noche me hablaron que mi hermano mayor, el mayor de todos, había muerto. Y hermano, yo le di gracias a Dios por el tiempo que nos lo prestó, 74 años, yo no creo llegar a eso. No, pero le di gracias a Dios. Muchas veces la familia de él son, como les dijera, tradicionalistas calcitrantes. Pero una de las cosas que yo siempre le dije a mi hermana, porque es la que lo visitaba más, que le metiera a Dios allí, y al final, gracias a Dios, al final él aceptó. Pero hermano, es bien duro darle gracias a Dios por ver a alguien en un ataúd. Y yo les decía ya en el entierro, pues un día todos vamos a estar ahí. Pero hermano, es duro darle gracias a Dios por la muerte de alguien. Muchos no lo comprenden. Es duro darle gracias a Dios cuando un hijo quizás está en la cama del hospital. Es duro, hermano. Pero nosotros debemos ser agradecidos. Ya les dije, la obediencia es una decisión de cada uno. La humildad es una actitud. Es lo contrario a la soberbia. Ya lo conocemos. Y el agradecimiento, hermano, es una virtud que debemos de tener. Y esto, hermano, esto nos debe llevar a la alabanza y al agradecimiento. Pero es duro cantarle alabanzas a Dios cuando hay dolor, ¿sí o no? Es duro. Pero Dios nos lo pide. Váyase allá a Colosenses 3:15. Filipenses, Colosenses. Es duro, hermano, pero así dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuántos somos agradecidos con Dios? Hermano, seamos agradecidos. Si estamos pasando por situaciones difíciles, Él sabe por qué nos está pasando. Yo siempre le he dicho, hermano, si Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestro ser. Sí, conozco familias que están pasando momentos difíciles y en el nombre del Señor yo les digo, hay que tener paz y hay que tener, siempre la confianza en Dios. Pero hermano, nosotros no podemos cambiar los tiempos de Dios. Yo siempre he dicho, Dios es soberano y puede hacer con nosotros, como sus hijos, como su creación, como a Él mejor le parezca. Pero muchos no lo vemos. Por eso se dice, y la paz de Dios, porque solamente Dios puede traer paz a nuestra vida, hermano. Nosotros estamos pidiendo por la paz del mundo, pedimos por la paz del país, pedimos pero hermano, pidamos primeramente por la paz interior. Porque de allí donde comienza la paz para con los demás. Porque yo les digo, si nosotros como salvadoreños todos viviéramos en paz, no estaríamos en tanto problema, en tanta dificultad. Pero muchas veces eso es lo que falta, la paz interior. Que la violencia, que las palabras muchas veces están a flor de piel. Pero es porque no hay paz en nuestra vida. Pero dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es que gobierne? Que Él tome el control y que Él decida por nosotros. Dice, a la que asimismo fuiste llamados. Usted y yo, hermano, fuimos llamados para traer paz a los demás, para vivir en paz. Y dice, y sed agradecidos. No importa el problema, no importa la circunstancia, démosle gracias a Dios. Como le decía, hermano, es duro, pero igual debemos de ser agradecidos. Vamos a entrar en materia, hermano. Como le decía, en la primera cosa, o la primera verdad importante acerca de esto es la obediencia. Y usted y yo debemos de ser obedientes a la palabra de Dios.
debemos de obedecer también las leyes terrenales y todo lo demás, pero Dios es el que gobierna nuestra vida y Él es el que debemos de darle el control. Le digo algo, hermano, desde que usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, ya no pertenecemos a nosotros mismos, porque Él es el que tiene que gobernar nuestra vida y nuestro corazón. Váyase allá, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 22 al 25. Segundo libro de Samuel, primero no me he equivocado, dice 5, 22 al 25, dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dice el 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hermano, esta historia, cuando David derrota a los filisteos. El pueblo el ejército de los filisteos era más numeroso que los de Israel, pero David, antes de tomar decisiones, antes de entrar en batalla, le consultó a Dios. Y esa es una forma, hermano, como que usted y yo debemos de hacer. Los problemas de la vida, hermano, son difíciles. Pero si usted y yo le consultamos a Dios y dejamos que Él nos hable, que Él nos diga lo que debemos de hacer y sobre todo le somos obedientes, vamos a vencer. ¿Cuántos lo creen? David bien podía enfrentarse al pueblo, al ejército de los filisteos, con su fuerza, con su ejército, pero dice que él le consultó e hizo tal como Dios le había dicho, y por eso lo venció. ¿Qué hacemos usted y yo en los problemas, en las dificultades? Muchas veces, hermano, muchas veces buscamos la salida más rápida, la solución más rápida, y muchas veces nos olvidamos de consultarle a Dios. David, hermano, era obediente y actuaba conforme al corazón o a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros le consultamos a Dios o le pedimos su opinión y no esperamos la respuesta. Y muchas veces actuamos por nuestras propias fuerzas. Y cuando viene el problema, cuando vemos que estamos metidos en un problema, entonces muchas veces le reclamamos a Dios. Pues lea toda la porción. Y David hizo todo paso a paso como Dios le dijo. Hermano, yo siempre le he dicho, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero uno de los problemas que muchas veces tenemos como cristianos, y me voy a poner de ejemplo, que muchas veces le consultamos muchas veces a Dios, pero no esperamos la respuesta. No esperamos que Él nos diga así y así tenés que hacer. Hermano, Dios no va a venir en una voz audible, va a decir, mira, así tenés que hacer. No. Nos puede dar la respuesta por medio de una alabanza, por medio de su lectura bíblica diaria, por medio de un mensaje, por la voz de un niño. Por muchos medios Dios nos puede hablar. Y nos puede dar la respuesta que nosotros necesitamos. Hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Literal, ¿cómo vamos a vencer y lograr lo que queremos, hermano? Siendo obedientes a Dios. Esa es la respuesta. Muchas veces a nuestros hijos los condicionamos, ¿va? Mira, papá, mamá, o como lo trate, necesito que me deje esto. Bueno, entonces estas son las condiciones. Sé obediente, sacate buenas notas y después hablamos. Y muchas veces Dios así es, hermano. Váyase allá a 2 de Corintios,
capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuáles son los argumentos? Lo que muchas veces nosotros vemos. Si es que si yo lo hago de esta forma, más salir bien. Si lo no, hermano. Dejemos que Dios tome la decisión en nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr eso, hermano? A vencer y lograr lo que queremos. Siendo obedientes a la palabra de Dios. Así de fácil. Siendo obedientes. Y escuchando su voz, literal B. ¿Cuál es el desafío que está frente a nosotros? Cualquier clase de desafío. Una enfermedad terminal, un hijo en drogas, un problema judicial, cualquier problema, hermano. Pero ¿cuál es ese desafío? ¿Y cómo lo vamos a vencer? Sometiéndonos a Dios y teniendo fe en Él. No enfrentándolo con lo que tenemos. Váyase allá al libro de Santiago. Capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: someteos pues ¿a quién? A Dios. Tenemos que someternos a Él. Y dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice el 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí, hermano, dice para cada uno de nosotros: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es la purificar de nuestros corazones? Sacando lo malo, sacando ese orgullo, sacando esa altivez, ese resentimiento que muchas veces está alojado en él, hermano. Porque muchas veces no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que llene completamente nuestra vida y nuestro corazón. Porque tenemos todo eso allí y no lo hemos sacado. Pero saquémoslo, hermano. Dice que los acerquemos a Dios. Y a Dios, hermano, hay que llegar de la manera como usted puede platicar con un amigo. Solo hay que respetarlo. Amén. Porque Dios es un amigo para cada uno de nosotros, es un padre. Y así con la confianza que el hijo tiene para llegar donde su padre y le dice: necesito esto y esto, así lleguemos delante de la presencia de Dios, pero con respeto. Y sobre todo diciéndole: Señor, sea su voluntad. Pero, hermano, sometémonos a Dios, tengamos fe. Él tiene el control. ¿Cuántos lo creen? Por muy duro que esté el problema, la dificultad, hermano, seamos primeramente obedientes. Y la humildad, que es lo que el segundo argumento, vaya hacia allá. Después de ahí en Santiago está la primera carta de Pedro. Vaya hacia allá al capítulo 5 y versículo 6. Segunda de Pedro 5, 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exhorte cuando fuere tiempo. Si nosotros nos humillamos delante de Él, hermano, a su tiempo Él va a darnos la victoria, va a darnos lo que queramos, pero a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Dice que nos humillemos a Él. Y humillarse, hermano, es decirle: Señor, aquí estoy, soy pecador, lo reconozco. En este día te fallé un montón de veces, pero aquí estoy. Eso es humillarse. Pero muchos no queremos hacerlo. Siempre tenemos aquella soberbia y aquel orgullo. Y queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos conviene. Eso no es humillarse. Eso es soberbia. La humildad, hermano, es esencial para establecer una relación íntima y personal con Dios por medio de la oración. ¿Cuántos lo creen?
llegar ante Dios con un corazón humilde, con una actitud humilde. Él va a escuchar la oración. Y vamos a ver, hermano, la definición de humildad y mansedumbre, que son dos cosas diferentes. Dice que humildad es la actitud de una persona que no presume de sus logros. Esa es la humildad. Yo conozco personas que tienen sus 2, 3 títulos universitarios y son tranquilos. No se andan jactando de lo que son. Y conozco muchos, con el perdón de ustedes, que no son nada, pero les gusta que les digan ingenieros, arquitectos, y no saben. Pero ese, hermano, la humildad, dice, es una actitud de una persona que no presume sus logros. No sé quién fue el que dijo, yo lo único que sé es que no sé nada. Y dice también, hermano, que no presume sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Esa es la persona que no se anda jactando de porque es o porque lo que no es. Esa es la persona, esa es una persona humilde. Y la mansedumbre, hermano, dice que es una persona de naturaleza apacible y tranquila, tierna y benigna en la condición y en el trato, controla sus emociones. Esa es la mansedumbre, ese es el manso. ¿Con cuál lo definimos usted y yo? Usted saque sus conclusiones. Hermano, oramos cuando queremos o cuando Dios nos llama a la oración. Porque son dos cosas bien diferentes, ¿va? Porque orar cuando uno quiere, que usted tiene una hora establecida para orar. O cuando Dios nos llama, es cuando lo está apretando. Pues bueno, entonces ahora vení a orar. Amén. Mateo 26:40, ya vamos a ir terminando, hermano. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted que cuando más quiere orar es cuando más rápido la sueño? O cuando más interrupciones hay. Porque al diablo no le gusta que usted y yo entremos en comunión con Dios. Pregunto, hermano, ¿hay amor en nuestros corazones? Contestémoslo usted y yo. ¿Amamos al prójimo? Porque váyase a Lucas 23:34. Ahí cuando Jesús iba a morir. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, perdón. Dice, y Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podemos decir eso nosotros de alguien que nos quiera hacer daño, hermano? Usted y yo lo sabemos. A pesar, hermano, de estar a punto de morir, Jesús tenía amor hacia los que le hicieron daño. Aunque es difícil, pero Dios nos lo manda que amemos a nuestros enemigos. Y el número 3, hermano, el agradecimiento. Vemos la obediencia, la humildad y el agradecimiento. Váyase allá a Primera de Tesalonicenses. Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ya para ir finalizando. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ¿con quién? Con nosotros, en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y démosle gracias, hermano. No importa la situación, no importa el problema, démosle gracias a Dios. Hermano, la gratitud produce alabanza y adoración en el corazón. Aunque muchas veces cuesta alabar a Dios y adorarle cuando estamos pasando problemas. Pero esa debería ser la actitud. Seamos agradecidos, hermano, como el leproso que regresó y dio gracias. Eran 10 los leprosos, usted lo conoce. Pero solamente uno regresó.
y no era del pueblo de Dios. Dice que era samaritano, pero él fue agradecido. Seamos agradecidos nosotros, hermanos. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando somos agradecidos con Él. La gratitud, hermano, verdadera viene de un corazón obediente y humilde. Salmo 104. Véalo por ahí. Salmo número 100, versículo 4. Dice, entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Eso es lo que debemos de hacer. Hermano, acabamos de ver tres cosas que pueden servirnos de mucho, y es sobre todo primeramente la obediencia, ser humildes y ser agradecidos con Dios. Si tenemos esa confianza plenamente en Dios, hermano, vamos a salir adelante. Y para concluir, Proverbios 3:21. Váyase ya a Proverbios, capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Dice el 23, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esa es la confianza de Dios. Queremos ver bendición, seamos obedientes, seamos humildes, hermanos, y seamos agradecidos. Hermanos, si ponemos en práctica estas tres cosas que acabamos de ver, tendremos una relación más íntima y personal con nuestro Dios, y le aseguro que Él va a actuar a nuestro favor. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a orar, le decimos, buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Señor, le pido perdón por alguna palabra